Sea bendito el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo, nombre nuevo que la boca de Dios ha pronunciado desde el 1974. Un privilegio también saludar a los que se encuentran en el internet e invitarlos a que tomen el folleto de estudio de esta noche, que siempre hacemos después de que el profeta lo habla, recibiendo al Señor en el aire. Y les invito a que abran sus Biblias en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Por favor, abran sus Biblias en ese lugar donde estaremos compartiendo la palabra de los truenos esta noche. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Un pasaje muy conocido por todos los cristianos del mundo entero. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tanto os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, recibiendo al Señor en el aire. Vamos a estudiar este tema que está ligado a lo del domingo y a lo del domingo anterior, y a lo que hemos estado platicando en la iglesia desde el púlpito. William Soto en 1998. Y para este tiempo final, este gran evento que fue visto allá del encuentro de Rebeca con Isaac, se estará repitiendo entre Cristo y su iglesia. Para este tiempo final, ese gran evento que fue visto allá del encuentro de Rebeca con Isaac, se estará repitiendo entre Cristo y su iglesia. O sea que va a haber un encuentro literal, claro que también primero se ve espiritual. Un encuentro entre la casa de Isaac y la casa de Rebeca, y se van a encontrar en el medio. Es decir, que no va a ser ni en la séptima dimensión, ni en la sexta dimensión, ni en la tierra. Se van a encontrar en el aire. Eso es lo que tipificó el encuentro de Rebeca con Isaac. Y cuando Dios coloca un tipo así, usted tiene que ponerle cuidado, porque Dios lo va a hacer exactamente igual. Pero lo va a hacer primero en forma espiritual y luego lo va a hacer en forma literal. Porque todo lo que el Eterno hace en forma espiritual, Él lo va a materializar. Ese es el propósito. Por eso primero da lo espiritual y luego lo físico, lo literal. Veamos si lo dice el profeta. Encontramos que es en el aire el encuentro de los escogidos con el Señor. Es en el aire, y por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado para vigilar ese tiempo de encuentro con el Señor en el aire. Bueno, por supuesto, yo tengo que hablarles de las cosas que tienen cumplimiento en lo espiritual en este tiempo. Luego que las cosas en lo espiritual se cumplen, ¿están atendiendo? Luego también hay una parte literal o física en que luego se cumplirán. Pero también hay una parte espiritual, la cual se mueve antes para cumplirse. O sea, primero lo va a hacer Dios, ¿qué? En la parte espiritual, Dios se mueve a lo espiritual para luego darlo en lo literal. Lo cual se mueve antes de cumplirse, y luego se materializa eso que en lo espiritual ha estado cumpliéndose. O sea que primero eso se recibe en el aire, hermano. Sí, Señor. Entonces, vamos a mirarlo. Página 4.
Dice William Soto, déjeme ver si lo encuentro por aquí, ya que tocamos eso ahí. Por aquí hay un lugar en los mensajes últimos que han salido, hay un lugar donde nos habla de que el Señor en Apocalipsis 4, cuando Juan escucha aquella voz que le dice sube acá, y es una voz como de trompeta, encontramos que ya el Espíritu Santo había dejado la tierra. Escuche eso. Y ya Él no hablaba más desde la tierra, y para poder oír a Dios hablar había que subir arriba. Vea que les estoy mostrando un cuadro, el cuadro espiritual de estas cosas, para que no se les escape el cuadro espiritual. De lo que Dios va a hacer, a nadie se le puede escapar el cuadro espiritual. Los ángulos son por lo menos 3. Eso es lo que dice el profeta en la doctrina de los truenos. Una cosa debe tener por lo menos los 3 ángulos, aunque a veces puede tener más. Pero con los 3 ángulos que usted vea y usted los encuentre correctamente y no los deje que se le escapen, difícilmente usted se quedaría o se perdería la bendición. Negrillas, porque el que se le escape el cuadro espiritual y el cumplimiento espiritual de las cosas que Dios ha prometido, luego cuando Dios haga estas cosas en lo literal o en lo material, pues si no ha captado el cuadro espiritual, pues luego ¿qué se le va a materializar para esa persona? Si las cosas luego en lo material que han de ocurrir son ¿qué? La materialización de las cosas espiritualmente que han ocurrido. Dios no lo va a materializar si primero no lo ha cumplido espiritualmente. Si a una persona se le pasa el cumplimiento espiritual, no lo va a ver materialmente. No lo va a ver. Y eso es lo que nosotros en los truenos tenemos que estar pendientes de que los ángulos ninguno se nos vaya a mover. ¿Correcto? Ahora, cuando yo les digo que primero hay que verlo en lo espiritual, póngale cuidado cuando Dios cumple algo en lo espiritual y en lo tipológico, porque Dios es muy detallista. Tal como Él lo hizo en el tipo y tal como lo cumplió en lo espiritual, cuando lo haga en lo literal lo va a hacer exactamente con los mismos detalles. Póngale cuidado a eso, con todos los detalles. Pasemos a 1974. Entonces estamos hablando de recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Ahora veamos el primer ángulo, pero espiritual. Veamos el primer ángulo de recibir al Señor en el aire, pero en forma espiritual, en forma teofánica. ¿Me está siguiendo, hermano? Léalo usted el profeta. Ahora, escuche bien esto. En el 1963, el día 28 de febrero a las 6:10 de la tarde, el Señor apareció con sus ángeles de las edades de la iglesia, con los 7 mensajeros. Allí estuvieron los 7 mensajeros y fueron retratados. Ahora escuche bien. El profeta dice que las bodas son como fueron, como se conocieron Rebeca e Isaac, entre la casa de ella y la casa de él. ¿Y qué ocurrió en 1963? Ahí estaban los 7 mensajeros con el hermano Branham y bajó el ángel del pacto, ¿verdad? El Hijo del Hombre. ¿Y dónde se encontraron? En el aire. En el aire. Y así, si usted lo logra ver en el aire y con los detalles, los 7 mensajeros, hubo una boda, se celebró una boda, pero mire cómo la pone el profeta. Fue en el aire y se casó en teofanía. Y cuando esa nube bajó, vamos a leer el que sigue, leamos el que sigue para que tengamos detalles. ¿Está viendo el primer ángulo espiritual? ¿Fue en el 63? ¿O no? ¿Se casó el Señor en el aire? Con su iglesia, se casó. ¿Y ese matrimonio vale? Vale. Pero como nos dan primero lo espiritual, queda faltando un ángulo, varios ángulos, pero te queda faltando también el ángulo literal. O sea que se celebró una boda así y hubo un matrimonio así, pero falta otro. Pero vamos a mirarlo. Miremos los detalles del 74, primero. Dice William, fíjese usted, el Señor se encuentra con su novia en el aire y en el aire se casa. ¿Dónde va a ser la boda? En el aire. En el aire. Él aparece como el esposo allí y se casa con la novia. Y usted recibe al Señor en el aire.
Y el Señor apareció en el aire en 1963, conforme a como Él había prometido. Y se mostraría la señal del Hijo del Hombre, que es Cristo. Se mostraría en el aire, en el cielo. Y allí, entre el hogar de la novia, entre la tierra y el cielo, en el aire, allí conoceríamos al Señor, y allí sería el casamiento del Señor, el casamiento. El Señor la recibiría como esposa. ¿Qué formó esa nube primero? Un anillo. Había una boda. Primero fue un anillo. Luego fue un lazo, porque iba a llevarse algo. Pero luego formó el rostro del Señor. 3 cosas formó esa nube en el 63. 3 cosas formó esa nube en el Señor. Un anillo misterioso, fue visto en el cielo, dice la revista Life. Luego, como un lazo que vendrá repentinamente a llevarse algo, dice, ¿vendrá el cazador y tirarle el lazo sin que levante nada? No, siempre es porque va a levantar algo. Y luego vino el rostro del Señor. 3 cosas se hicieron allí. Tenga en cuenta todo eso porque es parte de una boda. Eso fue en el 63. El Señor se casó en el aire, en teofanía. En teofanía, en el aire. Ese ángulo espiritual a nosotros no se nos ha pasado. ¿Lo recibimos? Claro. ¿Lo creemos? Sí. Ahora pasemos al 74 otra vez, al final de la página 5. Entonces allí la novia representada en el mensajero, allí fue casada. Y allí conoció al Señor en el aire. Y cada uno de los mensajeros que estaba allí presente, estaban representando al grupo de la novia de cada tiempo. Allí los 7 mensajeros estaban representando a la novia de las 7 edades de la iglesia. Y allí ellos, en representación de cada grupo de los escogidos, allí ellos recibieron al Señor en el aire y se cumplió lo que estaba prometido. O sea que en teofanía Dios los casó. Se casó en el aire. Ese ángulo espiritual, ¿cómo se puede dejar pasar? No se le puede pasar a nadie. Pero alguien dice, sí, hermano, pero la novia ya se casó. Sí, pero todavía sigue siendo novia. Fue novia en el 63 y se casó. ¿Y ahora qué? Sigue siendo novia. ¿Por qué sigue siendo novia? Porque ella va a tener una boda literal. Entonces sigue siendo novia, porque ella va a tener una boda literal. Entonces cuando alguien dice, yo creo ese ángulo y de ahí para allá nadie más me tiene que enseñar nada más. ¿Cómo así? No, señor. Recuerde que primero se cumple el ángulo espiritual. Y cuando uno lo recibe y lo cree y lo vive, entonces va en camino a que vea los otros ángulos espirituales y luego vea el ángulo literal. Por eso nos recibimos al Señor, ¿dónde? En el aire. Aún el Espíritu Santo, cuando yo lo recibí, ¿dónde lo recibí? Por el aire. Cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, ¿cómo fui bautizado por el Espíritu Santo? Por el aire. ¿Cómo recibí entonces yo al Señor? En el aire. Aún en ese ángulo hemos recibido al Señor en el aire. Claro. Ahora pasemos al segundo ángulo espiritual, por favor. Segundo ángulo espiritual. Mírelo. Está en 1975, lo habla William Soto. Por eso usted encuentra que el profeta en muchas ocasiones dice que ya las bodas ocurrieron. Y puede encontrar también en algunas ocasiones que el profeta señala que las bodas van a ser más adelante. ¿Y lo creemos así? Sí. Claro. O sea, cuando nos encontremos con el Señor en el aire, en algunas ocasiones usted encontrará que el profeta dice, William Branham, cuando nos encontremos con el Señor en el aire, allí serán las bodas como lo fue cuando Rebeca se encontró con Isaac a mitad del camino. Y entonces la metió a la casa de su mamá y ahí se casó con ella. Es tremendo, ¿no? La metió a la casa y ahí se casó con ella. O sea que los recibe en el aire y la lleva a la casa. Y allí se casa literal. Se casa con ella. ¿Le está viendo? Pero eso está hablando en lo literal. Cuando usted lo ve desde el punto de vista literal, todo eso está para el futuro. Lo literal está para el futuro. Pero cuando usted lo ve desde el punto de vista espiritual, ya todo eso ha ocurrido. ¿Ya qué? Ya todo eso ha ocurrido. Y a usted le tiene que haber ocurrido. Y a mí me tiene que haber ocurrido. Claro. Para poder estar en lo literal, tenemos que estar primero acá en lo espiritual.
No, pues casi no dicen amén. Dice, para poder estar en lo literal, ¿qué tenemos que estar? Primero acá, en lo espiritual. Fíjese, la mitad del camino entre la tierra y el cielo, dice el profeta, que es que el Señor se encuentra con su novia y la mete a la casa de él y se casa con ella. O sea, no es ni en la séptima dimensión, ni en la sexta dimensión, ni en la tierra. Es en el aire. Eso acontecerá así también cuando seamos raptados y vayamos a nuestro hogar. Otra vez, eso acontecerá así también cuando seamos raptados y vayamos a nuestro hogar. Eso es en lo literal. Pero en lo espiritual, ¿qué ha pasado? En mitad del camino, entre la Odisea y la edad de la palabra, vean este ángulo espiritual, porque si no lo ven, se pelan, hermanos. Tienen que ver este otro ángulo espiritual. Eso es en lo literal, o sea, cuando el Señor nos reciba literalmente. Pero mire que hay otro ángulo espiritual. Pero en lo espiritual, ¿qué ha pasado? En mitad del camino, entre la Odisea y la edad de la palabra, allí se ha encontrado el Señor con su novia. Ha sido en el aire, entre medio de la Odisea y la edad de la palabra, ahí se encontró con ella. ¿Y qué hizo? La metió a la casa, a la piedra angular, y se casó con ella en lo espiritual. En el 58 se acabó la iglesia. Y de ahí lo echaron. En el 58 lo expulsaron de la Odisea. ¿Y dónde quedó el hermano Branham? En el aire. En el 58, cuando cerró las etapas de la iglesia, y los pastores los rechazaron al hermano Branham y lo echaron fuera de la Odisea, ¿dónde quedó? En el aire, en una brecha. Quedó en el aire. Y entonces se agarró a llamar ¿a quién? A la novia. Y cuando la juntó, ¿a dónde la subió? A la de la piedra angular como grupo, y se casó con ella. ¡Qué cuadro tan perfecto! A la piedra angular y se casó con ella en lo espiritual. O sea que desde el 58 quedó en el aire llamando a la novia a que lo recibiera. Y las que lo recibieron y las que entraron a las bodas con él. Es un ángulo espiritual que no se nos puede perder. O sea que usted tiene que saber que usted ya se casó en el 63, pero también se casó por la edad, en la edad de la piedra angular, como edad. Y las dos fueron en el aire. Qué bárbaro, ¿no? Por eso es que, bueno, ahora veamos en el próximo extracto, vamos a ver al hermano William haciendo un resumen de todos esos ángulos. Al hermano William haciendo un resumen de esos ángulos espirituales y mostrándonos ahora lo literal. Dice así, ustedes están siguiendo la palabra, ¿verdad? Claro, ustedes vienen a alimentarse de la palabra, porque estos son los truenos de Dios. Esto no lo sabe nadie, sino el grupo pequeño. Fíjese acá, nos dice, está hablando del hermano Branham, y los que hayan quedado hasta ver su venida, después abajo nos dice que vamos a recibirle en el aire. ¿Cómo usted puede entender estas cosas? Bueno, una cosa es cuando se ve su venida conforme a su orden. Oiga, una cosa es cuando se ve su venida conforme a su orden. ¿Cómo? Mire, una cosa es cuando se ve su venida conforme a su orden. Luego otra cosa es cuando subimos también a la edad de la piedra angular. Y nos encontramos con él en el aire en una edad celestial. Y otra cosa también es cuando seamos transformados y seamos trasladados literalmente y nos encontremos todos allá. ¿Ve que son tres cosas diferentes? Uy, hermano. ¿Tienen los tres ángulos? Tres cosas diferentes. Una cosa es cuando se ve su venida conforme ¿a qué? A su orden. A su orden. Y a su orden es que viene con Elías, Moisés y el Hijo del Hombre glorificado. O sea que usted tiene que recibir al Señor primero en Elías, luego en Moisés y luego subir al aire y recibir al Hijo del Hombre glorificado. Estando usted también glorificado. Se me quedaron como callados, como que no. No, mire, esto es oro. Mire, lo que le estoy diciendo, lo que estamos diciéndole aquí en este momento es oro puro. Oro puro. Mire, usted tiene que recibirlo conforme al orden de su venida. Primero Elías, William Marion Branham. Moisés, William Soto Santiago. Y después, en lo literal, recibir al Hijo del Hombre glorificado, a Jesucristo glorificado en el aire.
Si usted alguna vez ha leído el pasaje, usted dice, ¿cómo puede ser? No, espérese que esto lo está diciendo el profeta. Dice, así usted tiene que recibir. Luego lo tiene que recibir y casarse. Y luego lo tiene que recibir literalmente. Dice. Y otra cosa también es cuando seamos transformados y seamos trasladados literalmente y nos encontremos todos allá. ¿Ve que son tres cosas diferentes? O sea que el sube acá que escuchamos un día espiritual, un día lo vamos a escuchar que nos digan sube acá literalmente. Porque si en Apocalipsis dice sube acá y subimos a la edad de la piedra angular y recibimos los truenos, primero como novia y luego como individuos con Moisés. Entonces cuando tengamos el rapto literal, ¿qué va a pasar? Vamos a oír los que estemos transformados, porque no lo va a oír otra persona. Solamente los que estén transformados. No va a pensar que es que esa voz la va a oír cualquiera. También vamos a escuchar sube acá, pero ya será literalmente. Por eso es que tiene que prepararse, porque si se le escapa el ángulo espiritual, usted tiene que estar seguro que espiritualmente usted ha sido raptado. Y que recibió al Señor en el aire. Y que también conoce el orden de su venida y lo ha recibido conforme a su orden. Elías primero, luego Moisés y luego el Hijo del Hombre glorificado. Ve que estamos avanzando. Qué tremendo esto, ¿no? Esto es oro puro. Ahora miremos esto. 1985. Vamos a ver un ángulo de lo literal. De aquí en adelante vamos a ver un ángulo de lo literal. ¿Ángulo de qué vamos a ver ahora? Literal. Y cuando seamos transformados y trasladados o raptados, entonces le veremos a Él en el aire y le recibiremos. Pero aquí en la tierra le veremos y le recibiremos manifestado a través de carne humana. Porque usted dice, hermano, vamos a recibir al Señor al literal, sí. Y entonces cuando lo hemos recibido acá en el mensajero, aquí lo hemos recibido en carne humana, en Espíritu Santo. Hemos recibido su segunda venida en Elías y en Moisés. Yo lo he recibido. Esta iglesia lo ha recibido. En William Branham y en el hermano William Soto Santiago. Hemos recibido la venida del Eterno. Pero tenemos que recibirlo también literalmente. Entonces usted dice, hermano, entonces usted encuentra por qué es que el hermano Branham dijo que sí estaba Dios en su segunda venida, pero que Él no era Jesucristo. ¿Sí ve? Y sí ve por qué William Soto nos dijo, sí, está aconteciendo la segunda venida del Señor, pero el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo. Es Jesucristo, pero en Espíritu Santo, en teofanía en ellos, revelando la segunda venida del Señor, pero ellos no son el Señor Jesucristo. Por eso es que ellos no recibieron adoración y cuando trataron de adorarlo se disgustaron. Claro, Juan le dijo, no adora a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son el Señor Jesucristo. Pero sí está el Señor Jesucristo manifestado en Espíritu Santo. Y lo teníamos que recibir la segunda venida del Señor espiritualmente. En el velo de carne del hermano Branham y el velo de carne del hermano William los hemos recibido. La primera y la segunda parte la hemos recibido nosotros. Y contentos y con alegría. ¿Verdad? Que nuestro corazón se regocija a decir esto. Claro. Pero viene una literal. Vamos a mirar. Año 76. Ahora, dice William Soto, sabemos que es el mismo Señor en su segunda venida, viniendo en la tarde y en la mañana. Viniendo conforme al orden, Elías primero y después Moisés. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿y lo hemos recibido? Pero con toda el alma. Pero nosotros sabemos que el velo de carne de ellos no es el Señor Jesucristo. Pero sí es el Señor Jesucristo en su segunda venida en Espíritu Santo, en cuerpo teofánico. Bueno, gloria a Dios, esto está entendiendo perfecto. Muy bien. Ahora pasamos al año 90, William Soto, porque nos va a empezar a hablar del ángulo literal. Así que veremos al Señor Jesucristo en el aire. Cuando seamos transformados y raptados, lo veremos tal como Él es. ¿A quién? Señor Jesucristo, que ya tendrá un nombre nuevo. Ya tiene un nombre nuevo. Pero cuando nosotros decimos eso es porque estamos entrando en contexto de la palabra. Así que veremos al Señor Jesucristo en el aire. Cuando seamos transformados y raptados, lo veremos tal como Él es. Tal, ¿eh? El mismo cuerpo que vino hace 2000 años, glorificado, nosotros lo vamos a ver tal y cual como es.
Y Él nos recibirá en el aire. Y después de que nos reciba en el aire, nos lleva a la casa de Él. A celebrar una boda literal. Y luego le digo, ¿qué más vamos a hacer allá? Las cenas de las bodas del Cordero. Pero hay algo más. Pero mientras tanto, mientras ocurre la resurrección, la transformación y el rapto, que es lo que estamos esperando, ya literal, porque ya los ángulos espirituales se cumplieron. ¿Qué estamos esperando ahora? ¿El ángulo qué? Literal. Estaremos viendo al Señor Jesucristo llevando a cabo su obra en este tiempo final y llamando con gran voz de trompeta a los escogidos conforme al orden de su venida. Claro, por eso fue que ninguno de los dos se dejó adorar. Porque lo vemos es el Espíritu Santo en el ángel mensajero del Señor. Tanto en el hermano Branham como en el hermano William. Recuerde que Pablo dijo en 2 Corintios 5:16, y si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así, porque Él estaba en Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Estaba en Espíritu Santo en Pablo. Entonces él dijo, y si a Cristo lo conocimos según la carne, dijo Pablo, ahora ya no lo conocemos así, como quien dice, mire, aquí está, pero está en Espíritu Santo. ¿Ve usted lo bonito? Pero un día lo veremos tal como Él es. Yo no sé si usted, el hermano Branham cuando fue a la sexta dimensión, él no estaba allá. Cuando el hermano Branham fue a la sexta dimensión, el Señor no estaba allá. Y él preguntó, pues, que el amor de mi vida es el sentido, la razón de vivir es Él. Yo lo quiero ver. Le dijeron, sí, pero es que no lo puedes ver. Él está más arriba, en el trono de intercesión. Claro, está en el trono de intercesión. Él está más arriba. Pero cuando venga, vendrá a ti primero. Eso está escrito. Y lo que está escrito, cumplimiento tiene. Entonces imagínense, cuando nosotros conocemos a nuestros mensajeros, al hermano Branham y a nuestro hermano William, que le dimos la mano, que comió con nosotros, que vivió con nosotros, ¿con quién estábamos andando y comiendo? Con el Espíritu Santo, hermano, en su segunda venida, en un velo de carne. ¿Usted no sabe que eso es un privilegio? Muchos de ustedes le dieron la mano, muchos de ustedes lo vieron pasar de cerca. Claro, y eso es la verdad. Pero ojo, sí, Él nos dijo, yo no soy el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo está en mí. Lo mismo que dijo Pablo, pero Él, la segunda venida en ellos. Ahora pasemos un poquito más, vamos a 1985. Yo sé que ustedes están disfrutando esta palabra. Están disfrutando los truenos, la voz de Dios. Usted dice, hermano, yo sabía, pero yo no sabía así con detalle. Cuando seamos transformados y raptados, veremos al Señor Jesucristo en el aire. Pero mientras estemos en la tierra, veremos al ángel mensajero del Señor Jesucristo. Sí, hermano. Claro. Pues por eso es que muchas veces, una vez le dijo un hermano William, ¿usted me necesita? Le dijo, sí, eran como la 1 de la mañana. Necesito ir a Cali un momento, estaba por ahí en una ciudad grande. Necesitaría llegar a Cali ahora. Y entonces el hermano le dijo, como con miedo de salir a manejar a esa hora, le dijo, hermano, pues si el Señor quiere. Y él le dijo, sí quiero, vamos. Claro, es que es real. Es que ese ángulo espiritual es real. El ángulo espiritual es real. Tan real como el físico. Pero hay que tenerlo primero para tener derecho al otro. Ahora, mire cómo está aquí. Mire, cuando seamos transformados y raptados, veremos al Señor Jesucristo en el aire. Pero mientras estemos en la tierra, veremos al ángel mensajero del Señor Jesucristo, con la gran voz de trompeta, con el doble ministerio de Moisés y Elías, llamando a todos los elegidos. Veremos ese ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros siendo manifestados en él. Y veremos el ministerio del Señor Jesucristo manifestado en él. Recuerda que una cosa es el ministerio y otra cosa es verlo personalmente al Señor. Una cosa es ver la revelación de Jesucristo y otra cosa es ver a Jesucristo. Las dos cosas son lo mismo, pero una es espiritual y la otra es literal. Y nosotros tenemos ese privilegio. Ese privilegio lo tenemos nosotros. 1992 en México. Miremos al hermano William lo que nos dice acerca de recibir al Señor en el aire. Ahora vean ustedes, cuando seamos raptados, entonces nos encontraremos con Él literalmente. ¿Cómo nos encontraremos? Literalmente, porque con Él nos estábamos encontrando, con el ángel nos estábamos encontrando con Jesucristo, pero en forma espiritual, en Espíritu Santo.
Nos encontraremos con Él literalmente, pero mientras tanto tendremos a Jesucristo revelado en nuestra edad y en nuestra dispensación en este tiempo final a través de su ángel mensajero, porque Él fue enviado para traer la revelación de Jesucristo. Y yo lo vi revelado en el ángel y lo vi revelado en el hermano Branham, la primera y la segunda parte de la segunda venida. ¿Qué nos da derecho a eso? Nos da derecho a lo literal y con los detalles. Y con los detalles. William Branham, 1960. Veamos cómo estos dos veros de carne creen lo mismo. Dice William Branham en el 60: y podemos ver hacia el cielo y ver al Hijo del Hombre levantándose de su trono para venir hacia la tierra para el rapto de su iglesia, y saber que sus pies preciosos no tocarán esta tierra pecaminosa a ese tiempo. Entonces, ¿dónde la vamos a recibir? En el aire. Porque como Rebeca viajó en un camello y bajó del camello, allí entre la casa de Abraham, afuera en el campo, allá encontró a su novio. Oh Dios, la iglesia encontraremos a nuestro novio en el aire. 1960, clarito, ¿no? Clarito, limpio. Dice, oh Dios, la iglesia encontraremos nuestro novio en el aire. O sea que todavía la iglesia es novia, porque le falta la boda literal, la que le va a dar el cuerpo físico, incorruptible, inmortal y glorificado. Pero también la boda espiritual es tan real como esa, y había que tenerla primero. Pasemos a William Branham en 1961. Miremos qué nos dice. El evangelio anticuado que usted oye será silenciado uno de estos días, y la iglesia recibirá un cuerpo glorificado. Ustedes tendrán que tener esa clase de cuerpo para ir arriba y encontrarle en el aire. No, están como un poquito como quieticos. Ustedes tendrán que tener esa misma clase de cuerpo para ir arriba y encontrarle en el aire. O sea que para verlo a Él en su cuerpo físico glorificado, ¿qué tenemos que tener nosotros? Mismo, el mismo. Y escucharemos sube acá. Y subiremos y nos encontraremos con el Señor en el aire y lo conoceremos tal como Él es en cuerpo glorificado. Una reunión en el aire, imagínense. Y después de que todos hayamos subido ahí en el aire, entonces nos lleva para la casa. Porque ahí hay que celebrar la fiesta de la cena de las bodas y obviamente lo más bonito, que es recibir los galardones. Eso es una cosa tremenda, ya lo va a ver. Entonces, falta ese ángulo, el ángulo literal. Pero para poderlo ver literalmente, tendremos que nosotros literalmente ser transformados y tener un cuerpo glorificado. Ser transformados. Y lo recibiremos en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor, 3 años y medio, y luego vendremos de nuevo a la tierra. William Soto, año 2000. Estamos empezando a concluir el tema de esta noche, recibiendo al Señor en el aire. Ahora, cuando Él venga con su cuerpo glorificado, entonces nosotros lo veremos. Porque nosotros recibiremos un cuerpo glorificado también. Amén, que así sea. Continuamos leyendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuál venida? ¿Hasta cuál venida? A la venida literal, porque las otras dos venidas ya las tenemos. Hasta la venida literal. O sea que habremos quedado hasta que Cristo se levante del trono del Padre, se levante con ese cuerpo glorificado del trono del Padre, tome el título de propiedad y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme. Esto es algo precioso lo que usted está escuchando. Así tiene que ser. Por eso Él se tiene que levantar allá de ese trono para que entre hasta el último de los redimidos. Recuerde que hay un pueblo hebreo que necesita la redención. Por eso usted escucha que el hermano Branham dice en los sellos y en sus últimos mensajes de la última semana de su vida, dice: estamos listos. Así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán de regreso a los judíos
y el rapto acontecerá. ¿Cuándo es que acontece el rapto? Cuando el evangelio haya regresado a los judíos. O sea que cualquiera que se adelante a decir otra cosa no está conforme a los truenos. Tiene que ser conforme a los truenos. Y por eso los truenos están diciendo esta noche detalles de tu rapto. Tanto de tu rapto en el ángulos espirituales como de tu rapto y el rapto mío en el ángulo literal. Ya fuimos raptados espiritualmente. Y esto tiene detalles que a usted lo van a asombrar. Año 92, William Soto. Ahora vean ustedes que dice, y nosotros los que vivimos. Esto es después que seamos transformados y haya ocurrido la resurrección de los muertos en Cristo, dice. Y seremos juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, porque es cuando ya estemos transformados y los muertos hayan resucitados y llegue el momento de ser arrebatados o raptados, lo cual será de 30 a 40 días después de la resurrección. Falta ese ángulo de la resurrección de los muertos, hermano. Recuerde que eso está ligado al terremoto. Entonces ya sabemos después de eso cuántos días van a transcurrir. Vendrá el avivamiento que barrerá la tierra. Entonces es que nos encontraremos con Él, ¿en dónde? En las nubes, en el aire. Y lo recibiremos y lo veremos a Él literalmente, estando nosotros en el cuerpo eterno. O sea que ese es el rapto que nos hace falta. Y entonces el Señor nos lleva y ahí hay detalles. Porque siempre que el Señor hizo eso, cuando hizo eso de la nube, acuérdese que el Señor, cada que Él viene, por ejemplo, cuando vino Abraham, Él se quedó con Abraham. Pero cuando se quedó con Abraham, en la casa con Abraham, 2 varones fueron a Sodoma y Gomorra. Él se quedó con Abraham en su casa y 2 varones fueron a Sodoma y Gomorra. Pero luego cuando Él ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1 y vino una nube y lo raptó y se lo llevó en el aire, tan pronto la nube lo desapareció de sus ojos, aparecieron aquí 2 varones con vestiduras blancas y le dijeron: ¿ustedes que están mirando al cielo? Ese mismo Jesús, ¿qué? Que ustedes han visto subir al cielo, así vendrá en la misma forma. Viene de la misma forma, entonces hace rapto y deja 2 aquí. ¿Ah? Se lleva a los suyos y deja 2 varones aquí. Deja 2 ministerios aquí para acompañar al pueblo hebreo en su tiempo. Eso es así, dice el Señor, muchachos. Empiecen a mirar la palabra como está. Ahora miremos acá el último extracto, porque nos estamos como mandando mucho. Pero eso es parte de lo que ustedes van a escuchar entre mañana y el domingo. O sea, estamos tocando temas que son cruciales en la vida de un creyente para alcanzar la perfección. Y si el creyente alcanza este estado de tener lo espiritual y de saber cómo es lo literal, el creyente se prepara, porque la voz de los truenos es la que le da la fe de rapto. Ahora miremos aquí. Último extracto. Nos iremos en el rapto de 30 a 40 días después de que haya ocurrido la resurrección y la transformación de nosotros. Y nos iremos para recibir ¿qué? Nos iremos para recibir. Acuérdese que un hombre noble en Lucas 19 se fue a un país lejano a recibir un reino y a volver. Y cuando vuelve y se encuentra con los que le dejó encargadas las minas, a los que cumplieron le va a dar galardones. O sea que cuando nos lleve a su casa, nos dice a nosotros también los creyentes escogidos, dicen, y nos iremos para recibir los galardones que nos corresponden a nosotros, como también a los creyentes escogidos de las edades pasadas. O sea que eso va en la repartición. Y si usted tal cosa, a usted le corresponde tal ciudad, a usted le corresponde tales ciudades, en tal lugar. Empiezan a darle a uno, a entregarle la tierra, las ciudades, los territorios, los galardones. Usted será dueño de esto, usted será el rey de tal parte,
Todo nos van a entregar. Y obviamente que eso, cuando nos entreguen eso, pedirá. Así que luego de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, es que seremos raptados y nos encontraremos con Él para recibir los galardones correspondientes. Usted dice, bienaventurado el que tiene bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de eso. Y dice, y yo vi, dice Juan, vi cuando fueron puestos tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que los galardones consisten en que nos van a dar los tronos de los diferentes lugares para gobernar la tierra. La tierra es nuestra y Dios nos la devolverá, y de acuerdo a lo que hayamos trabajado nos dará los lugares. De acuerdo a las minas que hayamos multiplicado, nos darán los lugares para gobernar y recibiremos facultad para juzgar. En este momento hay un ángulo que no sé si ustedes se asusten por escucharlo, pero ese grupito pequeño, esa manada pequeña que el ángel de Jesucristo deja aquí en la tierra mientras Él está fuera de la escena, ese grupito también es parte de la segunda venida del Señor, porque a ese grupito Dios le da la revelación de los truenos. Y en ese grupito también el Señor está viniendo en su segunda venida, está apareciendo en la segunda venida. Ese grupito es Dios también en su segunda venida, porque a ese grupito Dios le da los truenos, le da el título de propiedad y lo faculta para que Él ministre sobre la tierra. Es la única autoridad que en este momento Dios tiene, ese grupo, esa manada pequeña de la cual Moisés y Elías es la cabeza. Y en ese grupito hay gente enviada por Dios a la tierra, en los cuales Dios se está manifestando. Por eso es que ustedes ven y oyen las cosas que ven y oyen, lo que estamos diciendo ahora. Así también será por eso en la gran tribulación, cuando usted ve que el Señor se lleva a su iglesia y Él sube en una nube, ¿qué es lo próximo que tiene que bajar a los judíos? Por eso es que se escurre. Hay uno que se escurre y pasa con ellos en esos 3 años y medio, porque ya los detalles nos han sido dados en tipos y en otras ocasiones en que el Señor nos ha venido a tomar en el aire. Y antes de que el Señor nos tome en el aire, esa manada pequeña que Él le entregó los truenos, el ángel de Jesucristo le entregó los truenos a ese grupo pequeño, a esa manada pequeña. Y entre esa manada pequeña hay gente especial de Dios, en quienes Dios está manifestando también su segunda venida. Por eso nosotros estamos preparados, y el tema de los detalles de recibiendo al Señor en el aire, ustedes lo han recibido esta noche. Pero faltan más cosas. Mantengan pendientes en las reuniones, en las conexiones del LIM, mantengan pendientes, porque los detalles de los ángulos espirituales y literales de cada cosa que Dios va a hacer, la estamos recibiendo por medio de estas enseñanzas. El grupito pequeño las conoce, porque a él le fue entregado los truenos y tiene el título de propiedad. Por eso todo saldrá bien. Si usted se queda con la palabra, todo saldrá bien, y usted podrá captar y ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo deseo que esta noche estén bendecidos con el tema, que mañana en el culto del pastor ojalá podamos estar presencialmente honrando a Dios, y que juntos adoremos al Señor, que juntos nos entreguemos en plenitud a Dios, y Dios pueda usarnos de una manera gloriosa en este tiempo final. Voy a dejar con nosotros a nuestro amado hermano Carlos López para terminar el culto, y los espero mañana, primero Dios, en el culto del pastor. Pasen una feliz noche en el nombre eterno del Señor.